la Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social, el Sistema de Radio, Televisión Hipermedia y el Enlace de Género del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, les damos la más cordial bienvenida a los seminarios permanentes Reflexiones Universitarias desde el Género y los Feminismos, iniciando la edición 2021. Para quienes nos sintonizan por primera vez, estos seminarios permanentes son un esfuerzo por entablar un diálogo con la comunidad universitaria sobre diversos temas que son atravesados por una perspectiva analítica de género y una perspectiva feminista. Son 3 seminarios de 3 temáticas generales que tuvieron el semestre pasado y tendrán este semestre 5 sesiones cada uno. El primero es sobre la incorporación de la perspectiva de género en los programas educativos. El segundo es el seminario sobre la violencia de género en los espacios universitarios. Y el tercero es el seminario permanente sobre la cultura institucional universitaria con perspectiva de género. En esta edición les informamos que estamos trabajando de cerca con las 6 divisiones de nuestro campus Guanajuato para que en cada una de las sesiones se aborde de manera particular reflexiones sobre sus propios programas educativos, sobre los espacios académicos y escucharemos reflexiones de la cultura institucional con perspectiva de género desde áreas de conocimiento especializadas en la materia, como con la división de Ciencias Económicas Administrativas que nos van a apoyar en ese seminario. Recuerden que nuestras sesiones se realizan en vivo de manera virtual todos los miércoles a las 10 de la mañana, por eso les nombramos miércoles feministas. Iniciamos hoy, 3 de febrero, y estaremos concluyendo el 29 de mayo. Las sesiones las estamos transmitiendo en vivo a través de la página de la Universidad de Guanajuato y en 2 cuentas oficiales de Facebook de la universidad, que es Campus Guanajuato, Campus GTOUG y Ciudad UG. Desde estas cuentas pueden interactuar con las ponentes, con comentarios, con preguntas, y el equipo de enlace de género va a estar pendiente al finalizar las exposiciones de nuestras invitadas de todas las dudas y preguntas que se pongan en el chat para poderlas decir y que nos puedan dar sus comentarios y sus respuestas. Pero es muy importante recordarles que las grabaciones de las sesiones son parte del material de formación de esto que le hemos llamado el aula virtual, Generando Igualdad de Campus Guanajuato, que tiene abierto su registro y que en estos momentos mi compañera Rosalba Vázquez va a estar poniendo ahí el chat, el enlace en el chat. Y bueno, cualquier duda nos pueden escribir al respecto. Recuerden que el aula virtual está hecha para que ustedes puedan encontrar tanto las grabaciones del seminario como material de lectura complementario que las propias ponentes, las invitadas nos sugieren para que ustedes puedan tener muchísimo material de consulta. Y además también tienen la posibilidad de obtener una constancia de asistencia a los seminarios, esto después de contestar un breve cuestionario de 5 preguntas de opción múltiple. Recuerden que esta constancia tiene validez de formación para horas de formación general, para los estudiantes, las estudiantes, de capacitación para personal administrativo y también como actualización disciplinar docente. Este miércoles, entonces, retomamos el seminario permanente de incorporación de perspectiva de género en los programas educativos, cuyo objetivo específico es reflexionar sobre la importancia de incorporar las aportaciones feministas y la perspectiva de género en los contenidos educativos en el nivel medio superior y universitarios, así como las estratégicas didácticas para llevarlo a cabo. Y bueno, pues quiero primero dar una bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy que van a hablarnos de la historia y la perspectiva de género, que son, bueno, Malú Cueva Tácer, a Rocío Corona Sanza y a Priscila Daniela Castro Zaragoza. Muchas gracias a las 3 por acompañarnos el día de hoy, por compartir su conocimiento y en un momento más, pues le cedemos el uso de la voz y leemos su semblanza curricular. Bueno, la Rectoría del Campus Guanajuato, a través del enlace de género, este año 2021 ha establecido un reto muy importante: comenzar un proceso que considera a plazo de incorporación de la perspectiva de género en los programas educativos. El reto, pues, no es menor y responde a 2 fuerzas muy importantes. Primero, pues, compromisos internacionales y nacionales de las instituciones de educación superior por incluir contenidos que incidan en la cultura de la paz y la igualdad entre mujeres y hombres. Y por otro lado, algo que hemos visto en nuestra universidad, una creciente demanda e interés estudiantil en cada licenciatura y posgrado por estos temas.
Desde el inicio de labores de este enlace de género el año pasado, determinamos que este proceso de incorporación de la perspectiva de género tenía que partir de la reflexión del cuerpo docente y estudiantil de cada programa educativo sobre cómo la teoría crítica feminista y la categoría analítica de género ha permeado las diferentes disciplinas y las estrategias para garantizar la actualización curricular en este sentido. Esa es la razón que tenemos en este seminario. Y el año pasado iniciamos este proceso de reflexión hablando de las filósofas y la filosofía feminista. Después abordamos la perspectiva de género en la ciencia política y la administración pública, cómo las ciencias naturales y exactas también tienen que realizar esta incorporación, pero también abordamos cómo el tema cruza el arte y el deporte. Este 2021, con el apoyo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y específicamente con el apoyo de las docentes del Departamento de Historia, retomamos el seminario con la historia tanto como un método de análisis que puede asumir cuestionamientos críticos feministas y de género, como un objeto de atención analítica, es decir, como dice esta historiadora feminista muy famosa que es Joan Scott, la historia como producción de discursos y significados del pasado que ayudan a construir el género en el presente. Esta misma autora, Joan Scott, le habla a las y los jóvenes estudiantes historiadores y dice, para la historiadora feminista se trata de una atractiva perspectiva que convierte los análisis críticos del pasado y del presente en una operación continua. Se puede interpretar el mundo mientras se intenta cambiarlo. Bueno, pues esa es un poco como la introducción y como saben, siempre tenemos preguntas guía de esta sesión. Estas preguntas son, ¿por qué y cómo se ha incorporado la perspectiva de género en la historia, en los programas educativos en la Universidad de Guanajuato? ¿Qué experiencias y obstáculos se han encontrado? La segunda, ¿cómo cambia la historia cuando se incorpora la perspectiva de género? Tercero, ¿qué tipo de estrategias académicas se pueden desarrollar para promover la incorporación de la perspectiva de género en los programas educativos en la historia? Desde una perspectiva de feminista, ¿cuáles son los contenidos específicos que hacen falta en los programas educativos en la historia? ¿Y por qué es importante incluir la perspectiva de género en la formación de las y los historiadores? Y bueno, la dinámica de la sesión es, ya lo saben, cada expositora tiene alrededor de 20 minutos para presentar sus ideas. Les vamos a marcar aquí el tiempo cuando ya esté cercano a terminarse la exposición. Al finalizar las exposiciones de todas las invitadas, vamos a dar un espacio de aproximadamente 30 minutos para preguntas y dudas que tuvieran en el público, quienes nos están sintonizando en Facebook. Y bueno, pues no hay un orden de responder estas preguntas, bueno, se va a dar el espacio y ya al finalizar tendremos un momento de cierre de cada una de nuestras ponentes, ¿no? Como de reflexión final. Entonces, si les parece, comenzamos con la sesión. Iniciamos con la intervención de la doctora María de Lourdes Cueva Tácer. Me voy a permitir leer una breve semblanza. Malú es doctora en Humanidades con especialidad en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, docente investigadora de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato. Sus áreas de interés han sido la historia de género, de la educación y de los movimientos sociales en México durante el Porfiriato, la Revolución y el siglo XX. Ha impartido diversas asignaturas en licenciatura, maestría y doctorado con el propósito de crear espacios de conocimiento, de reflexión teórica metodológica y de investigación relacionada con estudios de género y de historia cultural en México y América Latina. Su última publicación es el libro Por una sociedad más justa, Mujeres Comunistas en México, 1919-1935, que fue publicado en el 2020. Actualmente trabaja en el proyecto de investigación registrado en la Universidad de Guanajuato, El fin de una utopía, y actualmente es coordinadora del doctorado en Historia del Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato. Adelante, Malú, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Me escucho bien? Muchas gracias por esta invitación a las organizadoras. Agradezco también a todo el público, a todas ustedes, a todas y todos ustedes que están conectados ahora. Me da mucho gusto estar aquí porque me parece una excelente oportunidad de establecer ya una relación de acuerdo a las condiciones que tenemos, una relación y una comunicación mayor con todas las
y los interesados en trabajar más fuertemente, ¿no? Por los derechos de las mujeres y de los hombres y construir una sociedad más justa. Entonces, pues yo parto básicamente de, no voy a leer nada, tengo aquí mis apuntitos así para no perderme mucho, pero quiero compartirles un poco que sí ya, de hecho yo empiezo no por derecho de antigüedad, sino por antigüedad, porque ya tengo mucho tiempo aquí, creo, no creo, sino mucho tiempo desde el 2004, ¿no? Interesada en crear un espacio de reflexión y de conocimiento sobre la historia de las mujeres y de género, ¿no? Y esto, bueno, parte como desde mi formación profesional y personal, que ya en ese tiempo estaba haciendo el trabajo doctoral, y bueno, descubriendo muchas cosas importantes. En el trabajo en la maestría, sí empecé a trabajar con maestras y maestros, pero no con una perspectiva ni siquiera de historia de las mujeres. Pero cuando descubrí mucho en las conversaciones y en las entrevistas con las mujeres, me empecé a dar cuenta de que era importante trabajar también esto, ¿no? Y ahí yo, con mi propia experiencia, fui viendo que pues sí, había mucha historia, pero casi siempre toda esta historia estaba invisibilizada en las mujeres. Entonces, bueno, ya para el proyecto doctoral quise enfocar justamente esto, ¿no? Quería trabajar con todas las mujeres que se imaginaban diferente, ¿no? Que estaban construyendo el Estado mismo, o las que querían o desde la concepción del Estado o desde la Iglesia. Que se, y así fue como me metí a todo esto y fue tal mi emoción y mi, y mi formación o mi conocimiento de eso, que quise compartirlo y hacer un seminario, ¿no? De historia y género desde ese momento, y estar platicando o más bien dialogando y debatiendo con mis alumnos, ¿no? Este tipo de estudios, ¿no? Y sí lo hacía un poco para como abrir espacios, insisto, pero estos espacios desde el feminismo, ¿sí? Desde mí como investigadora y como maestra, ¿no? Para que sea como que esté centrado en procesos de conciencia y reflexión práctica para aprovechar todos los resquicios. ¿Y cuáles eran los resquicios para mí? Yo estaba haciendo un trabajo de investigación, pero también estaba formando gente o quería formar gente en esta línea, ir trabajando los estudios de género y cómo habían surgido, y todo esto me va llevando a una experiencia muy interesante, pero sí les quiero así como plantear como 3 momentos, desde el 2004 hasta ahora, ¿no? Y esto tiene que ver no solamente con mi experiencia, sino con el contexto de la institución y el contexto de los universitarios, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, así es como yo quisiera como decirles, la primera etapa un poco pues fue por toda esta emoción y abrir un espacio. Era yo solita, era la única, tengo entendido, en ese tiempo que hacía esto, pero no me interesaba en este momento pues ponerla en el plan curricular, sino aprovechar este resquicio. Y un resquicio era un seminario optativo que podría abrir yo de historia y género. Y así fue como empezamos a revisar con varios alumnos. Lo interesante fue que sí, llegaron alumnos de diferentes semestres de historia, pero casi desde el principio también de otras carreras, ¿no? Poquitos, pero también. Pero en ese tiempo también mucho extranjero, de estos de intercambio, que también mayoritariamente mujeres, pero de vez en cuando algunos hombres. Y ahí es donde estuvimos como un laboratorio trabajando mucho cómo es que habían surgido los estudios históricos sobre las mujeres, ¿no? Y cómo se habían abordado. Entonces, bueno, pues sí, vamos descubriendo cómo es el movimiento feminista justamente en los años 70, ¿no?
las que va posicionando y luchando, pero es desde el movimiento, es desde la sociedad, ¿no? Que se va posicionando muchísimo hacia visibilizar a las mujeres y hacerlas sujetos y agentes de la historia. Entonces es desde esto, desde el movimiento feminista que se van eh, posicionando algunas académicas en la universidad, ¿no? Y para hacer historia de las mujeres, ¿no? Y esta historia de las mujeres durante los años 70, finales 80, fue muy interesante, muy importante, no solamente en México, sabemos, es a nivel América Latina, Estados Unidos, Europa, etcétera. Y bueno, es a partir de estos movimientos feministas que se van posicionando las académicas, ¿no? Y haciendo trabajo de historia de las mujeres. No solamente historia, sí, estudios sobre las mujeres desde las diferentes disciplinas, ¿no? Pero bueno, después de bastante producción, se va trabajando más, se va viendo, pues, qué importancia tiene saber que sí, las mujeres participaron en la independencia, en la Revolución Francesa, en la Revolución Mexicana, y, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Va a haber dos historias, una historia donde participan las mujeres y otra historia donde la historia, ¿no? Donde realmente pues están desdibujadas y marginadas. Vamos a tirar todo a la basura y vamos a construir una historia con hombres y mujeres. ¿Qué significa eso? Entonces, bueno, esto ya es en los años 80 y justamente ya nuestra presentadora lo dijo, Joan Scott es una de las más visibles teóricas que propone pues que se deje de hacer esta historia de las mujeres desde perspectivas que no explican nada. Entonces, todo no explican y más bien empezar a ver la visibilización de las diferencias entre los géneros y de las relaciones entre los géneros. Y desde ahí se empieza a ver esta otra parte de todos los estudios de género que empiezan a surgir también en este seminario pues que hacíamos, ¿no? Y muy rico porque, bueno, vemos las diversas enfoques que va tomando y los debates pues, que se van haciendo en torno a esto. Historia de las mujeres, historia del feminismo, historia de género, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Y todo esto es hacer o construir una forma de ser feministas desde la academia, ¿qué significa? ¿No? Entonces esto necesariamente, todos estos seminarios se fueron viendo, estuvimos revisando todos los estudios que se van haciendo, después también, después de la perspectiva de género, pues hay otros debates importantes, ¿no? Nada más hay dos géneros, ¿no? El estudio de las masculinidades, de los movimientos gays, de todo esto que significa. Todo esto entonces se empieza a complejizar y ya existe así como otra etapa. Todo eso lo veíamos, estábamos entre el 2004, yo pongo esta primera etapa, pero es muy desde mi perspectiva en esta experiencia, hasta más o menos el 2009, que yo estaba ahí en mi seminario, ¿no? Que normalmente era seminario de historia y género, así le llamaba, y era con estudios de licenciatura básicamente, ¿no? Ya en el 2008 empezamos un poco a abrir, no un poco, sino abrimos el programa de maestría, ¿no? Y entonces, bueno, también se pudo trabajar con algunos alumnos en maestría. Entonces, entre el 2008 y 2009 yo pongo una segunda etapa porque bueno, también ya ese nicho aislado fue muy rico, hubo muchos alumnos que creo que a partir de ahí tomamos varias decisiones importantes, no solamente eh, por ese conocimiento, sino por quererlo ampliar y reproducir en otros ámbitos, ¿no? Fue importante, muy importante, insisto, pero finalmente era un seminario optativo, no se movió nada de la currícula. Pienso yo también que no había un momento institucional eh, propicio y tampoco había un movimiento, ¿no? Importante
feminista o de mujeres, ¿no? Claro, ya había en el Estado, por supuesto, ¿no? Ya había un movimiento feminista, pero no muy vinculado con la universidad y con, de alguna manera, intentar o propiciar cambios ya más fuertes a nivel institucional, ¿no? Pero bueno, esta fue una etapa. Pongo 2009 porque hubo una participación, una invitación de alumnos, ¿no? Ya no de mi seminario, sino de esta asociación de alumnos de estudiantes de historia, ¿no? De la región de Anúyez. Y bueno, me pidieron un taller, ¿no? Un taller, y bueno, lo titulé de la historia de las mujeres a la historia del género, y ahí hubo muchos estudiantes de otros lugares, ¿no? Fue otro espacio que yo consideré muy importante, ¿no? Para ir como abriendo o posicionando un poquito más todos estos temas, ¿no? Pero también hubo un congreso que desde la ANUYES hicimos en el 2010, que fue, y participaron algunos alumnos también y alumnas en las mujeres y sus revoluciones. Y eso también fue como también visibilizando más. También me invitaron a participar en la red de género de la NUYES, ¿no? Y tratamos de empezar a salirnos de ese nicho de seminario de historia y género y empezarlo a ampliar, decíamos incluso ya transversalizar, um, dis, um, como ampliar estos cursos, incluso hacer diplomados. ¿Acaso un programa de género, de un programa de maestría o de posgrado de género? Empezamos a manejar esto más como sueño, ¿no? Como posibilidad, que como posibilidad. ¿Por qué? Bueno, sí es cierto, empezamos a reconocernos varias profesoras de esta región, ¿no? Pero institucionalmente no había condiciones tampoco, no se entendía mucho. De hecho, en ese tiempo, pues el rector, ¿cómo? ¿Tú representante de qué? Perdón, ¿no? Entonces, bueno, como poca comprensión de esto, pues bueno, pero hay que ir abriendo un poquito, ¿no? De espacios institucionales. Tampoco había un movimiento en ese momento de alumnos y alumnas, ¿no? Tratando de posicionar esto. Entonces, bueno, nos perdimos un poquito en las cuestiones institucionales y en que nos aceptaran y en que nos permitieran ciertos espacios. No había no había funcionarios que apoyaran esto. Encontramos la maestra Rosalba Vázquez, justamente aquí, presente en este equipo ya, ¿no? Pero ella nos apoyó mucho la realización del Congreso, eh, como que hizo mucho soporte desde su lugar, desde el lugar de la coordinación de transparencia. Eh, eh, y fue muy importante, pero en realidad, eh, insisto, es necesario entender este contexto y no había condiciones, creo que no había condiciones institucionales, hubo cambio de rectoría, hubo más dificultad para continuar incluso estos grandes sueños de la NUYES de hacer, como les digo, posgrados o actividades ya más permanentes en las instituciones, ¿no? Y entonces nos regresamos, varios de nosotros, a nuestro nicho nuevamente, ¿no? En 2009, digo yo, hasta el 2018, 2019, en donde pero ese nicho ya lo amplié un poquito más, intenté, bueno, nos reconocemos con otras profesoras, ¿no? Profesores de filosofía, de educación, de otros tipos de otros profesores de otros departamentos, nos vamos reconociendo, vamos intentando hacer algo, pero nos come el tiempo, no hay las condiciones ni institucionales, hay ya este género, parece, desde la institución, pero nada conectado con nosotros ni con los estudiantes, me parece.
¿no? Tampoco hay muchas condiciones, pero algo importante en todo este tiempo, me parece, es el abrirlo también a posgrado. Hay tesis tanto de licenciatura como de maestría y doctorado que empiezan a visibilizar no solamente todas estas cuestiones y discusiones y debates, ¿no? Sino pues la historia del feminismo en Guanajuato, la violencia de género con Rocío Corona, que hace su tesis de maestría en eso, en Dolores Hidalgo, la forja de una ciudadanía en Guanajuato, en una ciudadanía femenina, feminista, femenina más bien. Un conjunto de temas que se van posicionando más a nivel regional y con esta cuestión de feminismo y género. Es hasta 2019 que me parece maravilloso que empieza a haber confluencia tanto de uh, um, la sociedad demandante, alumnos y alumnas, con 2018 creo, ya más abiertamente en defensa de sus derechos dentro de la universidad, ¿no? Porque aunque hay departamentos y hay cuestiones de derechos académicos, no se trabajaba toda la cuestión desde lo que les afectaba directamente a las alumnas y a los alumnos. Y es ahí donde empiezan a confluir un poquito más la sociedad, ¿no? Es decir, la sociedad de alumnos y los esfuerzos aislados de los profesores, ¿no? Me parece que pueden ir confluyendo de una manera importante. Y me queda muy claro que las condiciones institucionales, la apertura institucional es básicamente por todo este trabajo que se ha estado haciendo de décadas y décadas, aisladas muchas de estas y que florecen en muchos sentidos o a veces se visibilizan más justamente por este movimiento estudiantil que hubo, que fue también no, no salió de la nada, ha sido, ¿no?, construido con mucho esfuerzo y esto es lo que puede permitir, ¿no? Y ya con esto termino, porque estoy en esta tercera etapa en donde me da mucho gusto que sucedan este tipo de confluencia entre el movimiento estudiantil, autoridades o gente que está abriéndose un poquito más a estas demandas y los profesores y profesoras que hemos estado tratando de abrir estos espacios lo más que se pueda, ¿no? Pero soy muy escéptica en esto y pienso que no es la institución la que va a resolver las cosas, ¿no? Lo vamos a ir resolviendo nosotros y no ahora, ¿no? Empecemos ahora con otra dinámica y creo que esa dinámica es la importante. Pero ¿qué tanto nos puede servir realmente estar tratando de impulsar que desde arriba entiendan todos estos funcionarios y muchos profesores que no les interesa todavía esto? Bien, a quererlos cambiar, yo prefiero aprovechar mi tiempo, ¿no? Mi tiempo y mi esfuerzo en potencializar mucho más con aquellas y aquellos que lo han comprendido. Y entonces ahí, desde abajo, movamos cosas. Mi propuesta es que más que desde arriba se impulsen y se impongan cuestiones curriculares que luego no van a funcionar, más bien decidamos, abramos foros de este tipo, ¿no? Pero seminarios, talleres con nosotros para construir desde acá abajo e ir rompiendo un poco toda esta estructura institucional que no la creó un hombre o dos hombres, ¿no? Es una estructura masculina que no es fácil y no va a ser ni 5 ni 10, yo llevo 20 años, ¿no? Y estoy cierta en que es desde esta confluencia, movimiento estudiantil, profesores y profesoras y profesoras y autoridades que puedan estar
abiertos a hacer espacios, pero hagamos espacios, creativamente busquemos otras cosas y no forcemos que todos tengan que pensar igual que nosotros. Al contrario, con la práctica estamos abriendo cada vez más. Estoy convencida de que se ha movido poquitito a nivel de estructura, pero la vamos a seguir moviendo. Pero nosotros nos podemos ir abriendo, a ver, todas esas tesis, y además con eso termino, todas esas tesis y estos trabajos que han hecho hombres y mujeres en esta universidad, que tienen que ver con reflexiones de género, feminismo y relaciones entre los géneros, ¿por qué no las damos a conocer de una manera más creativa? No sé, obras de teatro, videos, etcétera, y con eso podemos trabajar el movimiento feminista y nosotros en los temas que nos interesan, pero con cosas que se han trabajado desde la academia, ¿no? Y posicionarlo en la sociedad. La gente de la sociedad no nos entiende, donde dice, bueno, pues estas son feministas, qué bueno, ¿verdad? Pero ¿cómo hacerlo para aprovechar todo esto? Creo que estamos en un momento muy padre para poderlo hacer, pero pienso que, que estas iniciativas desde que Vanessa y Rosalba nos están ofreciendo, me parece mucho más importante hacerlas, construirlas juntas con las colectivas, ¿no? Con este movimiento y con académicos y académicas, y no, vaya, con estas autoridades que tenemos aquí, ¿no? O que nos pueden, que pueden estar vinculándose con las autoridades, podemos construir más espacios. Me parece que es un momento muy importante y aprovechémoslo, ¿no? Hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, Malu. Creo que has hecho un recorrido muy interesante y que, bueno, un poco, pues no sé si respondiendo, bueno, o haciendo referencia a este último comentario que tienes, yo creo que el sentimiento de escepticismo lo compartimos muchas, ¿no? Porque efectivamente ha sido, cada una podríamos contar nuestra historia que hemos tenido de cómo hemos hecho ese esfuerzo muchas veces individual, casi prácticamente podría decir que generalizado es se siente como aislado, ¿no? Cada una, por ejemplo, desde una propia disciplina, a veces no nos conocemos bien, todas las profesoras investigadoras que realizamos este tipo de temas, ¿no? No sabemos qué es lo que se hace en otras áreas, por ejemplo, los seminarios, las pláticas, conferencias. Y compartimos precisamente esa cuestión de escepticismo porque ha sido un trabajo muy difícil poder defender nuestro trabajo, posicionarlo como pues actividad científica, ¿no? De primer nivel, que puede generar investigación de primer nivel, que puede proyectarse, por ejemplo, para tener un posgrado, ¿no? Yo creo que eso lo comparto contigo, pero sin duda también han cambiado, como tú bien lo explicaste, muchas condiciones sociales, ¿no? Por ejemplo, esta gran demanda estudiantil de esta temática. Entonces, yo creo que hay que analizarlo muy bien, hay que sentarnos a platicar y por eso nosotros insistíamos en que tiene que haber espacios de reflexión para ver cómo podemos responder a esa demanda, ¿no? La demanda se responde con las prácticas que veníamos haciendo, o es tan creciente, es tanta, ¿no? Que hay tantas estudiantes y tantos estudiantes interesados y que creen que su formación tal vez no está completa si no se incorpora una perspectiva más crítica, por ejemplo, desde el punto de vista de género. Y si se necesita más bien tener otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, de eso se trata este espacio, este seminario para iniciar ese proceso, ¿no? Porque la imposición efectivamente no funciona, pero lo que sí es cierto es que hay una gran presión para que se puedan empezar a hacer esos cambios, esa actualización, ¿no? Y bueno, yo pensaba también cómo las historiadoras tienen un papel fundamental, como tú lo explicaste en todo esto, porque sin esa actividad, ¿no? Esa investigación que se hace desde la historia, pues no hay esa visibilización del papel de las mujeres en la sociedad. En la sociedad en general, como tú bien lo dijiste, los movimientos sociales, etcétera, pero también el papel del feminismo en la sociedad, ¿no? Del movimiento feminista, el papel de las mujeres en las disciplinas científicas. Entonces, creo que es fundamental también reconocer ese gran trabajo que se hace en la academia
y que, como tú también lo explicaste, creo que es parte, pues, de las características que tiene el feminismo, ¿no? Esa vinculación que debería de existir de academia con el movimiento, social, ¿no? Porque se fortalece mutuamente, se están alimentando tanto teóricamente como y bueno, con los descubrimientos, no descubrimientos, pero con la visibilización que se hace de estas participaciones de las mujeres y a la vez también, registrando lo que está sucediendo con todo este gran movimiento, de mujeres en la actualidad. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho que decir, pero te agradezco sobre todo porque nos estás explicando que la Universidad de Guanajuato tiene tiempo en este esfuerzo y hay que fortalecerlo, ¿no? Para dar más. Y bueno, efectivamente, ahora quiero darle la palabra a la doctora Rocío Corona, porque Rocío precisamente es parte de esos, es como su trabajo es producto del esfuerzo que se hizo previamente, ¿no? En toda esta generación también, de lo que explicaba Malú. Y bueno, Rocío, ella estudió la licenciatura en Historia en la Universidad de Guanajuato, tiene una maestría en Historia, en Estudios Históricos Interdisciplinarios por la Universidad de Guanajuato, es doctora en Historia por la Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de México, pertenece al Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato, cual es docente, o sea, es 100% UG, casi, bueno, casi 100% UG, y ha impartido seminarios de Historia y Género, Historia y Feminismo, y su trabajo de investigación versa específicamente sobre estos puntos. Ella se define como feminista en un mundo en donde es cuasi delito decirlo. Entonces, te cedo el uso de la voz, Rocío, desde el archivo de Dolores Hidalgo. Muchas gracias, Rocío, por participar. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, es uno de los beneficios de la pandemia que podemos tener múltiples trabajos, ¿no? Y me siento como dual, estoy dando clases, pero estoy en el archivo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, veamos algo positivo en esto. Pues nada, gracias a Vanessa, gracias a Rosalba, gracias al esfuerzo que han hecho ustedes, porque este seminario se mantenga, exista y bueno, justo eso es, lo podemos explicar como parte de toda esta historia, ¿no? Y de toda esta preocupación que tenemos por visibilizar a lo que nos enfrentamos las mujeres. Y bueno, en este punto, en mi participación, yo quisiera hablar, como tú bien dijiste, Vanessa, pues yo soy casi ya producto de esta historia, ¿no? De estos experimentos y de esta evolución que se ha hecho en la Universidad de Guanajuato para que el día de hoy estemos aquí hablando sobre estos miércoles feministas, ¿no? Que hace 20, 25 años serían prácticamente imposibles, ni siquiera existían en el corpus universitario. Y bueno, en ese sentido, pues yo me formé en la Universidad de Guanajuato, ¿no? Como licenciada en Historia, y pues en ese tiempo, ¿no? En Valenciana, la verdad es que el tema era pues prácticamente inexistente. Casi al final de mi licenciatura, qué sé yo por qué, ¿no? Empiezan estos esfuerzos o estas preocupaciones, ¿no? Ya en la historiografía o en otras universidades, ¿no? Sobre todo la UNAM, ¿no? Que pues generalmente sigue siendo pionera en este país, el Colegio de México con estos esfuerzos también que hizo, y entonces empieza a ponerse en la historiografía mexicana el tema de, bueno, ¿y las mujeres? ¿No? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Una de las preguntas que tú hacías era, ¿cuál es la historia, pues, ¿no? O cómo participa la historia en todos estos procesos que nos tienen ahora debatiendo ya sobre feminismo. Y yo le digo, pues finalmente yo lo viví, ¿no? Como muy joven aún como estudiante. Y en ese momento creo que había ya un esfuerzo universitario de mujeres universitarias que se reúnen, ¿no? Algunas sobre todo de derecho. Bueno, incluso hay por ahí un libro que escriben en los 90, ¿no? La doctora Patricia Beñé como universitaria, la doctora María Guevara también en la historia. Y entonces vemos como estos primeros atisbos, ¿no? De estas mujeres de preguntarse o de decir, hey, aquí estamos, ¿no? Y también es importante la aportación que hacen las mujeres en la historia. Y con estos
primeros esfuerzos, pues surgen algunas preocupaciones, yo me incluyo en ellas, pero les digo, aún unas preguntas muy básicas que han cambiado radicalmente al 2021, ¿no? Cuando yo hago mi tesis de licenciatura, pues básicamente ese era el objetivo, visibilizar a las mujeres y decir también han sido parte de la historia. Y entonces estábamos haciendo pues historia de mujeres, pero yo todavía lo veo, aún ahora leo mi tesis de licenciatura y era como una especie de apéndice, ¿no? Un apéndice de la historiografía de ese momento, es decir, bueno, está esta gran historia y la historia de mujeres, ¿no? Y entonces era, bueno, son estas mujeres haciendo historia o hablando de la historia porque dicen que no se les ha tomado. Y bueno, pasan los años y efectivamente en ese momento era lo que se necesitaba, ¿no? Hacer ver que las mujeres, vaya, pues siempre hemos sido parte de la historia, siempre hemos estado y que había cosas que decir que no se habían reflexionado desde la academia y que había como una abrumadora mayoría, una preocupación muy masculina por decir, pues así sí es la historia, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar ahora de las mujeres? ¿Y por qué ahora de las monjas y de las estudiantes? ¿Y qué hacían las primeras universitarias? Entonces, pues ahí se queda, ¿no? Pero bueno, son esfuerzos que se hicieron, pues esto en los años 90, ya Malú creo que nos hizo un recorrido muy amplio e interesante de esta evolución, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que en Valenciana, ¿no? En la Universidad de Guanajuato, pues ya había como estos atisbos de hay que ver la historia de una manera distinta, ¿no? No hacer solo estas tesis que se hacían pues por casi tradición y entonces empiezan como a incidir ciertas otras preocupaciones que además, les digo, bueno, si lo vemos en términos históricos, yo siempre digo, los historiadores damos un contexto y bueno, eso no era aleatorio que empezara a surgir en Valenciana en el departamento de historia, ¿no? Ya había, ya estaba en este ambiente universitario, les digo, de otras universidades, ya había otras investigadoras en el país, pues siendo como punta de lanza en esta nueva manera de ver la historia. Y de ahí pues saltamos, les digo, en este primer momento, esta historia de mujeres, ya tú después refieres a una de las pioneras pues de manera internacional, que es Joan Scott, ¿no? Que ella ya dice, a ver, es que ya no es solo historia de mujeres, es que ahora hay que ver la historia de género. Y entonces es como otro avance pues en la historia, ¿no? Y otra manera de ver la historia y van quedando atrás, no por eso menos importantes estos estudios de historia de mujeres, pero ya se hacen otras preguntas, ¿no? Desde la historia del género y ver cómo el género es esta construcción, etcétera. Y bueno, no hablaré abundantemente sobre esta teoría, pero les digo, es también ya una postura en la academia y una postura política que nos indica que había otras preguntas y que el mundo estaba cambiando, ¿no? Y así lo vemos los historiadores, ¿no? Cómo van evolucionando y cómo hay procesos de larguísima duración en los que creo yo que las mujeres estamos ahí siempre y que si hay algo que ha caracterizado estos procesos de las mujeres en el género, en el feminismo, es la resistencia. Es decir, la resistencia que generan que estemos ahí como Malú dice, ¿no? Ahí como tercas, ¿no? Diciendo es que esto es importante. Bueno, esta manera de ver la historia, yo creo la historia de mujeres, la historia del género y ahora el feminismo siempre genera resistencias. Y entonces habrá que preguntarnos por qué, ¿no? Y bueno, entonces les digo, ha sido tal la evolución desde los espacios universitarios y desde el propio mundo que después pues la historia de género y la propia Joan Scott empieza a decir ya después hay que ya empezar a cuestionar este término porque este término se ha vuelto ya como políticamente correcto, ¿no? Y desde las instituciones ya parece que es como
Si le ponemos género, ya estamos resolviendo un asunto, ¿no? Y entonces, pues yo creo que no, y entonces este término va cambiando y ahora llegamos a hablar pues del feminismo, ¿no? Y yo les digo, el término género ahora en ciertos espacios se ha vuelto un término comodín, es decir, ya nomás le ponemos esto y todos nos sentimos incluidas y entonces parece que se está trabajando. Yo creo que no es así y tan no es así que ahora ya las preguntas son otras, ¿no? Y entonces ya hablamos, yo desde ya mi experiencia como profesora después, primero como alumna, ahora como profesora, pues me di cuenta que al menos en historia, y no solo en la licenciatura en historia o en el programa de historia, sino en general en la universidad, también hacía muchísima falta hablar de la historia del feminismo. Ajá, yo me doy cuenta que hay un gran vacío en los programas para que de verdad se entiendan los esfuerzos que las mujeres y que nuestras mujeres del pasado hicieron para llegar a donde estamos nosotros. Y que entonces cuando hablamos de feminismo desde la historia y hacemos una historia del feminismo, empiezan a caernos 20. Y yo creo que ese es uno de los grandísimos aportes que podemos hacer las historiadoras, no solo en la disciplina o en la licenciatura, en el departamento de historia, sino abrirlo al resto de los universitarios, y creo que eso nos explicaría muchísimo de la resistencia que seguimos teniendo a estos temas, pero que también la historia es, cuando hablamos, les digo, reconocemos la historia del feminismo y todo lo que las mujeres a lo largo de la historia han tenido que pasar para poder ser reconocidas, digo, en el nivel más básico, ¿no? Que yo les digo, ¿por qué resistimos tanto si lo único que se pide es ser tratadas pues como seres humanos, ¿no? O sea, ¿por qué causa tanta resistencia a esto? Y yo creo que ahí la historia puede aportar mucho. O sea, enseñar, esta ha sido la historia del feminismo, estas han sido las etapas, estas han sido las luchas que han tenido que vivir las mujeres para llegar a donde estamos. Y si eso lo abrimos en la universidad, creo que podríamos tener muchísimo mayor eco y la reflexión sería más fructífera a simplemente tachar y negar algo, porque finalmente, ¿cómo es que negamos algo que ni siquiera conocemos, ¿no? Y entonces ahí sí la disciplina, pues yo sí amo a mi disciplina, ¿verdad? Y soy totalmente historiadora. Creo yo que cuando accedemos al estudio del pasado y a ese conocimiento, por supuesto que nuestra perspectiva cambiará. Tú hacías una pregunta también, ¿no? Que era, ¿cuáles son los cambios, ¿no? ¿Cómo vemos distinta la historia cuando le ponemos una perspectiva de género, un enfoque de género? Y eso es importantísimo porque, bueno, nosotros conocemos una historia, una gran historia nacional, una gran historia mundial, pero cuando le ponemos perspectiva de género, evidentemente las cosas cambian. Y yo lo hago mucho a manera de ejemplos, ¿no? Si hablamos de la Revolución Francesa, Malú ya habló, ¿no? Digo, las mujeres en la Revolución Francesa, en la Revolución Mexicana. Ok, tenemos una Revolución Francesa con unos ideales de libertad, igualdad, fraternidad, y en esta gran historia pues suenan maravilloso, ¿no? Decimos, wow, es una evolución del pensamiento en la humanidad, en la ilustración, pero cuando nos ponemos esta perspectiva de género, esos lentes morados, vemos que no ha sido así siempre y que la libertad, la igualdad, la fraternidad en una revolución francesa, pues fue para los varones, ¿no? Que cuando las mujeres dijeron, ah, perfecto, ya entonces también nosotras fue, ah, no, pero ustedes no, ¿no? Ustedes no son ciudadanas. ¿Por qué? Pues porque son mujeres, ¿no? Cuando Olympe de Gouges dice, bueno, ok, si ya tenemos los derechos del hombre, pues ahora tengamos los derechos de la mujer y de la ciudadana, pues es guillotinada, ¿no? Entonces, claro que cuando esto lo vemos, eso es un proceso histórico y cuando desde la historia enseñamos esto, empezamos a decir,
claro, las mujeres han tenido un trecho en la historia mucho más complejo. Ajá, entonces, sí, no podemos verlo así como esta gran historia, ¿no? Igual en la Revolución Francesa hay estos textos maravillosos, ¿no? Que son los cuadernos de quejas, por ejemplo, ¿no? Que hacen los obreros, los trabajadores, y entonces decían queremos salario justo, jornadas justas. Y cuando vemos lo que pedían las mujeres, decimos, claro que es distinto. ¿Y qué pedían las mujeres? Que la prostitución se aboliera, o sea, que no existiera la prostitución, que ellas no querían ser prostitutas, que ellas querían igual salario por un mismo trabajo como el de los hombres. Ok, ¿qué pasa cuando lo vemos con esta historia con perspectiva de género? Pues nos damos cuenta que a esas mujeres que les dijeron, si se reúnen más de 3 mujeres juntas, se van a ir a la cárcel. Ok, sí, entonces les digo, creo yo que sí, desde la historia enseñamos esta perspectiva, por supuesto que cambian las cosas, ¿no? Los movimientos obreros que han sido, bueno, por distintas posturas, ¿no? Desde la historia del marxismo, desde la historia social, pues movimientos muy fuertes y por supuesto que nos hablan de una complejidad social y nos hablan de cómo los grupos subalternos o estos grupos desde abajo han tenido también un difícil proceso por lograr derechos básicos. Si lo vemos otra vez con perspectiva de género, cambia. Yo siempre les digo a mis alumnos, cuando he dado algún curso de historia social, no es lo mismo ser obrero que ser obrera. En términos generales podemos manejarlo como que es lo mismo, pero no. Cuando le rascamos un poquito nos damos cuenta que las obreras recibían menor salario solo por ser mujeres, ¿no? Que las obreras se iban a su casa, no se iban al pub, ¿no? A la cantina inglesa como los varones a discutir, sino se iban a su casa a seguir trabajando, a seguir cuidando a los niños, a cocinarle para cuando llegara el obrero, etcétera. Entonces, que las mujeres hemos tenido un proceso muchísimo más complejo en la historia. Y eso es un aporte que puede dar la historia, ¿no? Para que entonces ahora nuestros estudiantes universitarios puedan entender que no se trata nada más de gritar porque estamos locas, ¿no? De gritar porque, ay, es que todo lo quieren hacer así. Pues es que, bueno, la historia nos ha enseñado que no ha habido un movimiento en donde las mujeres pidan una reivindicación que haya sido pacífico. ¿Por qué? Pues porque te guillotinan. ¿Por qué? Porque te meten a la cárcel. ¿Por qué? Porque te golpeaba el marido. Entonces, eso es complejísimo y yo creo que, les digo, bueno, a mí me apasiona, ¿no? Lo que hago, entonces yo sí creo que si todos conociéramos esta otra visión de la historia, no como todos tienen que verla con perspectiva de género, pues no, pero es una realidad, ¿no? O sea, no nos estamos inventando nada, es una realidad que ahí existe, que ahí está en el pasado y que nos hemos negado a ver. ¿Por qué? Pues no lo sé, quizá es más cómodo, ¿no? Es más cómodo hablar de una gran historia general que hablar de estas particularidades. Las mujeres en la guerra no viven la guerra de la misma manera que un varón, ¿no? Las mujeres en la guerra, cuando ustedes leen los testimonios o leemos los testimonios, una mujer en la guerra siempre tiene el temor a ser abusada sexualmente, ¿no? Que un varón muy difícil, no digo que no pase, un varón muy difícilmente tendrá esa preocupación, ¿no? Entonces, claro que la historia puede darnos aporte desde como una ciencia que también se pregunta, tú lo dijiste, Vanessa, ¿no? O sea, también estamos haciendo ciencia, también investigamos quienes nos dedicamos a esto y vaya que dedicamos muchas horas también, ¿no? Entonces, pues que se empiece a reconocer, les digo, y desde distintos espacios, creo yo que es importantísimo. Yo considero que esto debería estar reflexionándose no solo desde el Departamento de Historia, ¿no? Sino abriéndolo a la universidad. Malú ya lo dijo, hacer seminarios, hacer talleres, y es interesantísimo ver pues cómo hay otras colegas y que otras colegas pueden aportar muchísimo, ¿no? Desde las ciencias duras, no sé, desde la física, desde otras ciencias,
también su propia visión para, pues finalmente, construir un mundo mejor. Digo, yo desde la historia creo que claro que podemos dar muchísimos aportes cuando conocemos el pasado y cuando conocemos la historia que las propias mujeres hemos tenido que vivir y que hemos tenido que construir para estar donde estamos. A mí me emociona mucho que esté ahora, por ejemplo, que ustedes hayan tenido esta iniciativa de invitar estudiantes también, ¿no? El que Priscila esté aquí también y representando a las estudiantes también pues nos habla de un cambio, ¿no? Quizá pequeño, nos faltan muchas cosas, pero ya nos habla de algo. Y a mí ya ahora como profesora me encanta ver que ya ellas tienen otras preguntas, ¿no? Que yo como estudiante nunca me hice. Y entonces eso me habla de que esto va cambiando y que, bueno, la historia pues todavía tiene muchísimos aportes para dar y que tiene también la historia bueno, el género y el feminismo tiene muchísima resistencia. Y esa es una de las preguntas que yo me hago desde la historia, ¿no? ¿Por qué en un 2021 sigue existiendo esta resistencia a que las mujeres pidamos cosas, ¿no? Esa sería una reflexión que tendríamos que resolver como sociedad, ¿no? Y quizá nuestras estudiantes de historia lo estarán resolviendo en algunos años y quizá ellas ya tengan una mejor respuesta, ¿no? Pero si desde la historia vemos que el que estemos nosotras aquí, 5 mujeres reunidas en un espacio universitario, yo no puedo olvidar que eso se lo debemos a muchas mujeres que sufrieron muchísimo para acceder a la universidad, ¿no? Que es increíble que en los años 20, a mí este ejemplo siempre me salta muchísimo, en los años 20, las mujeres que querían ir a la preparatoria en la Ciudad de México, sus compañeros les gritaban, ¿no? Y que les gritaran váyanse a su casa, y ustedes qué hacen aquí. Y cuando deciden cortarse el pelo en los años 20, que les decían las pelonas y las atacaban físicamente, dice uno, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que una mujer haya tenido que pasar eso para ir a la escuela, a la universidad? Y entonces la historia eso nos sirve también, ¿no? A no olvidar eso, a no olvidar que el que ahora estemos nosotros aquí ha sido una lucha de mujeres que no la pasó nada bien. Y que nosotros ya lo damos por sentado, ¿no? Nosotros ya no nos preguntamos, o yo ya no me preocupa, ¿no? Que me cierren en un espacio, o bueno, espero, ¿no? Quizá estoy siendo muy idealista, ojalá no me lo cierren, pero el que estemos aquí universitarias ha sido, significa la lucha de muchísimas, ¿no? De muchísimas que no debemos olvidar. Y eso, para eso nos sirve la historia. Y con esto, pues, me quedo y termino. No, todavía no terminamos, Rocío, todavía continuamos otro bueno. rato, porque ya hay preguntas y hay algunos comentarios que nos puedes ayudar. Muchas gracias, Rocío. Y sin duda, ¿no? Totalmente de acuerdo. Parte pues de los objetivos, ¿no? De las expectativas que tenemos con los seminarios, es el reconocimiento de que hay muchas profesoras, profesores también, en la Universidad de Guanajuato, que tienen ya tiempo trabajando esto. O sea, no es una novedad, no es una moda, o sea, no es algo que apenas ahorita, sino que ya esto ya existía. Hay tradiciones como nosotros lo identificábamos perfectamente, bueno, Rosalba y yo cuando platicábamos sobre los seminarios, pues tradiciones que se pueden identificar en historia, ¿no? Y supongo que en muchas otras áreas. Y eso hay que reconocerlo, ¿no? Porque es parte, pues, de ir fincando, ¿no? El camino. Y también, sobre todo, algo muy interesante que dijiste, que las estudiantes que ahora, pues cada vez están más interesadas, que forman parte del movimiento feminista, pues también tengan conocimiento de esa genealogía, ¿no? O sea, de las que estuvimos antes, de lo que se ha hecho, de los cuestionamientos que tuvimos, de los obstáculos que tuvimos, pero sin duda también el diálogo de saber que ellas viven momentos diferentes, ¿no? Y que eso también es digno de estudiarse. Lo platicábamos con otras profesoras de otras universidades que ahorita están sumamente interesadas por toda esta movilización dentro de las universidades y que eso también es un objeto de estudio y es algo bien padre, ¿no? Bien interesante. Y efectivamente, como bien lo dices, para nosotras en este seminario ha sido principal, prioritario, darle el espacio, la voz
a las estudiantes, a los estudiantes que han tenido un gran interés y ya motivación y que de hecho muchas tienen un camino de activismo o también trabajo de investigación en estos temas, ¿no? Y es el caso pues de nuestra siguiente invitada, a la que también le damos una bienvenida y un total agradecimiento por su participación. Y bueno, pues ella es Priscila Daniela Castro Zaragoza, ella es alumna de octavo semestre de la licenciatura en Historia. Ella es feminista y fue participante activa del movimiento estudiantil de diciembre del 2019 en esta Universidad de Guanajuato. Pues adelante, Priscila, te escuchamos y muchas gracias por estar con nosotras. Hola, buenos días. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación, de que se me tomara en cuenta en esta pequeña charla. Y bueno, ya después de lo que nos comentó la doctora Malú y la doctora Rocío, pues, wow, yo qué puedo ya decir, son, al menos nosotras en la universidad las tenemos en una estima muy alta porque nos han enseñado todas estas cosas y conocer el proceso por el que han pasado desde hace ya casi 16 años, desde que la doctora Malú nos comentó que inició el primer seminario de género, pues, pues sí estamos como que muy orgullosas de nuestras profesoras aquí presentes y de algunas otras que no están, pero también lo estamos. Bueno, yo qué puedo platicarles en este momento, ya que no hayan dicho sobre la historia, que la historia cambia ya cuando la ves desde una perspectiva feminista, de género. Bueno, yo me voy a enfocar un poco más en lo que pasa dentro de la licenciatura, de lo que vemos nosotras como alumnas. Tenemos estos enfoques más particulares, son muy particulares de maestras que han decidido enseñarnos esto, ya sea en los seminarios que imparte la doctora Rocío o la doctora Malú, o profesores que también dentro de sus clases lo mencionan y siempre están como es que siempre hay que tomar en cuenta esta historia de las mujeres que en general en el programa no se ve que, no lo toman en cuenta como nuestras autoridades, pero que tenemos que mencionarlo porque es justo y necesario. Ya es un momento de que estas mujeres aparezcan en la historia, porque si se ponen a checar un programa de una clase de historiografía, por ejemplo, que es donde nosotros checamos a todos los historiadores que nos han precedido y han hecho cosas grandiosas, no hay ninguna mujer en esos, o alguna historia de género que se trate en estos programas. Y entonces siempre queda esa duda, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres que hicieron en estos movimientos? Por ejemplo, en el movimiento de independencia, el movimiento de la revolución, siempre tuvo que haber una mujer por ahí, pero está oculta, nadie sabe qué fue de ellas. Hace poco, el semestre pasado, la doctora Rocío, de hecho, dio una charla sobre las mujeres de la revolución y las mujeres cristeras, porque siempre escuchamos de los cristeros, los revolucionarios, pero nunca de estas mujeres que tuvieron esa participación que sigue como un poco olvidada, pero gracias a estos trabajos tenemos la oportunidad de ver qué es lo que realmente pasaba con estas mujeres. Siempre estamos como a la expectativa de lo que nos dicen los libros de historia que nos da la escuela, ¿no? Y ya no investigamos un poco más. Y también notamos como esta resistencia en general de algunos profesores de que dicen de que esto no tendría por qué incluirse, que esto es como un capricho, como lo mencionaban mis profesoras, de que nos estamos encaprichando de que de que se tiene que mencionar a fuerzas a las mujeres. Es que sí se trata de igual a las mujeres, o sea, yo veo que el aula está llena de más mujeres que de hombres, o sea, no sé por qué mencionan que no hay igualdad para ustedes. Y esa resistencia de querer decir de que no pasa nada, ustedes no tendrían por qué estar exigiendo esto, y burlarse hasta del mismo movimiento que se han generado en muchas instituciones, no nada más en la UG, ¿no? Tenemos como esta resistencia. Y también bueno, es eso de estarse burlando, ¿no? De que una ya está como en ese camino de estar en proceso de conocer esta historia de las mujeres, esta historia de género, y seguirse en el proceso de burlando y todo. Profesores, compañeros, están como siguen un poco, no sé si decirlo como atrasados, pero siguen con esa idea errónea de que no es necesario incluir a las mujeres en esta historia. Si no fuera necesario, entonces nosotras como historiadoras, ¿qué estamos haciendo aquí? Eso sería una muy buena pregunta. Y bueno, ¿qué más mencionar? De que
realmente estos esfuerzos individuales de estas profesoras se han notado y han dejado huella en muchas de las alumnas, de las compañeras y de alumnos también, porque yo desde que entré hace 3 años y medio a la universidad, a la licenciatura, he notado que muchas compañeras han hecho estos trabajos de investigación de género. De mi misma generación hay algunos trabajos que, wow, mis respetos para estas compañeras que han elaborado estos trabajos sobre la prostitución, sobre las parteras, que era cómo trabajaban las parteras en ese momento. Son cosas que no tenemos conocimiento. Tenemos conocimiento de todo lo demás, pero esto como que siempre se ha dejado de lado, y estos esfuerzos de estas compañeras en hacer sus investigaciones enfocadas en estas mujeres me parecen grandioso. Yo personalmente no estoy trabajando un tema de género para mi investigación de titulación, pero yo admiro muchísimo a mis compañeras y compañeros que hacen este tipo de trabajos. Bueno, ¿qué más podría yo decirles de aquí de la universidad? Creo que, como lo dije, han dejado huella en muchos de nosotros, porque algunos en mi caso en particular, sí entramos con ideas un poco diferentes a las con las que estamos saliendo, al menos yo que egreso este semestre, entramos completamente con estas ideas dispersas como de, no, estas porque gritan, o sea, siendo yo una mujer, criticar estos movimientos es que porque rayas, es que porque gritas, no tienes por qué hacer todo esto. Pero así, en los trabajos, en las lecturas que se nos han dejado, podemos ver de que no, es necesario gritar, es necesario rayar, porque nada se ha hecho pidiendo permiso de decir, oye, por favor, dame mis derechos. No, 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 es ya algo que comentaba la maestra Rocío. Y entonces vamos con una, al menos yo personalmente me voy con una idea completamente diferente a cuando ingresé a la institución, y realmente creo que a estos esfuerzos, aunque van poco a poco, se están dando muy bien, y yo creería que sería bueno que que ya no fuera solamente un seminario o una optativa, sino que se diera no en lo obligatorio, pero que se incluyera en los programas ya en general, algo que deberíamos tomar, porque a todos nos puede generar una conciencia este tipo de materias, y no dejarlo solamente en que es una opción. Es una opción para todos, claro que sí, no tiene que ser obligatorio, cada quien se deconstruye a su tiempo, a su forma, pero creo que sí es algo que la universidad debería implementar, de ya ingresar este tipo de programas, porque es necesario. Tenemos a las especialistas aquí que saben que esto se funcionaría bien, y bueno, haciendo ya una comparación de cuando inició la doctora Malú a como está ahora, veo que sí ha habido, no pasos gigantes, pero es algo que ha avanzado, porque ahora tenemos una feria de la sororidad que se hace en nuestra sede valenciana también, y creo que en algunas otras sedes tenemos esta feria de la sororidad, estas charlas sobre feminismos, en donde todos están invitados y nadie es excluido, todos pueden participar. Y nos ha ayudado muchísimo a conocernos entre mujeres y apoyarnos entre mujeres, y no simplemente estarnos viendo como competencia o que todo lo que nosotras hacemos está mal. Y creo que esos avances que se han hecho es muy bueno. No, yo creo que hace 20 años que la maestra Rocío estuvo en la institución, no creo que se haya visto ni de broma una feria de la sororidad así, no, o sea, es un avance. Poco a poco se está avanzando en este tema de género y se nos está incluyendo, más que como alumnas, de estar participando, de tomarnos en cuenta, y como lo fue en el caso del movimiento estudiantil de diciembre de 2019, pronta resignación a su familia también. Todo empezó con ella, y empezó de que ya estábamos hartos de todos estos actos que se estaban haciendo en la universidad, de voltear hacia un lado, de ignorarnos, y creo que nos posicionamos en este momento para decir, ya no queremos que nos ignores, universidad, somos tus alumnos y tienes que tomarnos en cuenta, porque nosotros hacemos a la universidad. Bueno, no sé si podría decir algo. Creo que estamos perdiendo tu
tu audio ahorita, Priscila? Creo que no. ¿Me escuchan? Empezamos a escuchar ya un poco cortada al final. Ajá. Bueno, yo decía que, bueno, o sea, ya de mi parte creo que sería todo. No tengo mucho que decir porque mis profesoras dijeron muchísimo en este sentido. Y creo que, pues, al menos de mí, de mis compañeras, agradecemos que la universidad esté tomando en cuenta estos programas. Poco a poco los profesores están incluyendo estos programas y la verdad que nos ayudan y nos hacen creer que esto va a mejorar, y yo tengo mucha esperanza en mis compañeras de semestres más abajo que van a hacer un cambio en la historia completamente diferente y sobre todo en el departamento de historia. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Priscila. Ya nos estaba haciendo una mala jugada el sonido, pero alcanzamos a escucharte bien. Y yo creo que no, que al contrario, nos dijiste muchas cosas y creo que hay un punto de acuerdo, si me permiten, no sé, bueno, yo lo identifico así, que lo que estamos viviendo ahorita tiene que ver con una iniciativa y una presión que han hecho las y los estudiantes en la universidad, ¿no? O sea, ahorita como estamos, todas estas acciones, incluso lo que tiene que ver con toda la estructura que se ha formado, el protocolo de atención de violencia de género, pues tiene que ver con el gran activismo que han tenido las estudiantes, ¿no? Y hace poco en una materia que teníamos que abrimos de género y feminismos, platicábamos cuál era el papel que tendremos ahora las profesoras cuando el conocimiento se va transmitiendo de una manera tan horizontal, gracias a todo este avance tecnológico, gracias a la existencia de muchísimas colectivas de estudiantes que se pasan libros, documentos, que platican, que tienen sus procesos de reflexión, que no son necesariamente una conferencia y un congreso formal, ¿no? Desde el punto de vista de la disciplina o la academia, pero que ahí se va generando el conocimiento y ahí se van interpretando muchas cosas. Y eso es prácticamente, o sea, lo que nos has contado, por ejemplo, con todas estas actividades que ya se han estado dando en Valenciana, esto de la sororidad, pues de eso estamos hablando, ¿no? De cómo están cambiando las cosas y cómo de alguna manera tendremos que estarnos adaptando, pero también reconociendo esos nuevos esfuerzos y esas nuevas actividades que se dan, ¿no? Y que no somos la fuente única del conocimiento, las profesoras, sino que también las estamos acompañando en ese proceso de, pues sí, de conocimiento y formación, ¿no? General. Y eso nos agrada muchísimo. Y obviamente también lo que has platicado, el gran interés que existe. Tenemos estudiantes de historia, de letras, de ciencia política, de derecho, que están muy interesadas en el tema, pero también de ingenierías, de biología experimental, de matemáticas, de artes visuales, o sea, hay de todas las disciplinas y eso pues nos habla precisamente de ese crecimiento del interés de las estudiantes. Entonces su participación es prioritaria y su voz pues tiene que estar siempre con nosotras y te agradecemos mucho tu participación. Y bueno, tenemos algunos comentarios del público, han estado como, ahora tuvimos muy buena escucha, muchas personas nos han estado escuchando en Facebook, pero no se han animado tanto a preguntar, pero bueno, les pasamos algunos comentarios que nos han hecho, sobre todo, bueno, saludos a las profesoras, también a Priscila. Nos dice Samara Colina que está totalmente de acuerdo con el cierre de la doctora Malú, ¿no? Esta parte del gran escepticismo y de los obstáculos que tenemos todavía, y te agradece por los años de lucha, ¿no? Te manda un saludo. También, ay, perdón, no, a veces no sé bien pronunciar cómo aparece en el Facebook, pero es Art Skybolde. Manda saludos a la doctora Rocío Corona, que dice que admira su inteligencia. Alejandro Montes Santamarina también dice que habla muy bonito la doctora Rocío. Angélica Escarcega también dice que aparte de hablar muy bonito la doctora Rocío, es una gran mujer en el amplio sentido de la palabra. Y Luis Rocha nos preguntaba, y quien le estuvo contestando a Luis, que si se puede revisar la tesis de la doctora Rocío Corona en digital, o cómo puede acceder a ella, Rocío, tu tesis. Que si nos presumes más de tus tesis, nos explicas de qué trata y qué ganó, estaría perfecto.
Bueno, gracias por el interés. Bueno, la de licenciatura definitivamente no está digital, todavía no existía eso en Valenciana. Recuerdo que yo entregué un disco de 3:30 que ya es arqueología, pero bueno, supongo que ese está ahí. Y en esa de licenciatura trabajé sobre educación femenina en Guanajuato. La de maestría no está digital, pero déjenme decirles que acaba de ser publicada por el Instituto de Cultura y la Secretaría de Cultura Federal, y me dijeron que pues será un libro gratuito, pero están como viendo cómo será la cuestión del reparto y las presentaciones, pues esta situación de la pandemia pues nos tiene así, ¿no? Pero bueno, ya está publicado, ya está en físico. Digital, pues quizá la debo tener yo. Si me dejan sus datos, pues con gusto se los paso, pero bueno, este libro ya lo podrán tener. Y la de doctorado, sí está digital, está en el repositorio de la Biblioteca Nacional de la UNAM. Si ponen mi nombre y mi tesis, ya no me acuerdo cómo se llamó. A la sombra de la violencia, mujeres víctimas y victimarias en Guanajuato. Esa sí está digital, y la UNAM la tiene ahí en la biblioteca. Entonces, bueno, gracias por el interés. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Y también tenía ahí, bueno, aparte de esto que nos estás comentando que ha sido publicado, también había un reconocimiento, ¿no? Si no lo recuerdo mal. Ah, sí. Bueno, Presume bien, Rocío, por favor. bueno, la tesis de maestría, que es Los Gritos de Dolores, que es esta que está publicada, se llama Los Gritos de Dolores, Violencia, ya se me olvidó, Violencia y Relaciones de Género en Dolores durante el Porfiriato. Bueno, Malú fue mi directora de tesis, también hay que reconocerle a ella. Sí, ganó, bueno, una mención honorífica con InMujeres, este Instituto Nacional de las Mujeres, en este concurso Sor Juana Inés de la Cruz, ya no recuerdo qué año, 2011, 2010, por ahí, pero bueno, sí fue una mención honorífica. Ok, muchas gracias, Rocío. Bueno, también hay muchos saludos a Priscila, que yo creo que es de gran orgullo de varios de tus compañeros y compañeras, ¿no? Que puedas estar hablando también desde esta perspectiva que tienen las y los estudiantes. Aquí hay Kai García, Laura Trigueros, que te mandan saludos, y bueno, varias, Caro Pera, Mayra Echeveste, bueno, nombres, todos de usuarios de Facebook, pero bueno, ahí los puedes estar checando, y bueno, te mandan muchos saludos y felicitaciones. Y yo, bueno, ya no tenemos, otras preguntas como tal, que bueno, ojalá y se pudieran animar, pero yo, ahorita que estábamos recordando los trabajos de esta Rocío, no sé si nos podrían hablar, por ejemplo, Malú, tú mencionaste de las tesis, no sé si nos pudieras hablar cuáles han sido los intereses que ha habido en la Universidad de Guanajuato Investigación en materia de género y perspectiva feminista, pues para que puedan las personas que nos están escuchando saber que existen estas tesis y en su momento consultarles. Sí, sí, gracias. Sí, cómo no, pues desde el principio hubo un chico que está, que ahora es maestro en Celaya, pero está interesado en las mujeres de la Revolución Mexicana, o sea, en la Revolución Mexicana en Guanajuato, pero luego se derivó más a las mujeres y la participación diversa de las mujeres en Guanajuato. También otra estudiante trabajó que ahora está ya en el doctorado también. Mónica trabajó sobre prostitución y todo el discurso científico, pero sobre todo la relación con pues con los movimientos que había en ese momento en el Porfiriato y con las iniciativas, ¿no? de control, pero al mismo tiempo de participación de ciertas mujeres, ¿no? También otros temas fueron sobre que les decía de la forja de la ciudadanía en Guanajuato,
esta idea de ver por qué o de analizar por qué las mujeres, si desde los años 50, desde el 53, tienen derecho a votar y ser votadas, ¿por qué no existe una participación activa, fuerte? ¿Por qué no tenemos presidentes, no tenemos gobernadoras, etcétera, ¿no? Entonces empezó así el trabajo, pero y después pues fue encontrando cómo es que la ciudadanía, en el caso de las mujeres, como decía Rocío, y todos los procesos se viven de manera distinta. La ciudadanía para los hombres está dada desde que nace, ¿no? Pero la ciudadanía de las mujeres es la construcción permanente, la lucha, y no precisamente la lucha por votar, sino la lucha en estar en lo público, ¿no? Y entendimos que la ciudadanía es eso en las mujeres, no nada más el derecho a votar y ser votadas, y que esta forja de la ciudadanía todavía continúa. También pues el trabajo de Rocío, que fue una aventura maravillosa, me acuerdo mucho de ella porque decía, le recomendé un libro, La historia secreta del género, que es una de las cosas, de los textos que nos gustó mucho y nos sirvió para este trabajo, pero ella decía, pues ya está todo dicho, ¿yo qué puedo decir aquí? ¿No? Y entonces fue explorando desde el archivo y cuestiones muy, muy interesantes, pero no solamente es la voz y la relación, la voz de las mujeres, mediada por los jueces, ¿cierto? Pero nos fuimos metiendo en un mundo muy, muy interesante de entender las relaciones mucho más complejas desde este campo, ¿no? Y se dio cuenta, por ejemplo, que lo que se conocía de Dolores Hidalgo, pues era básicamente el grito de Dolores, ¿no? Y toda la independencia, y por eso se llama así su tesis, ¿no? Una experiencia que yo valoro muchísimo, aprendo mucho de mis estudiantes, y bueno, con ella fue una aventura maravillosa. Recuerdo que me decía, ¿yo cómo voy a concursar ni me van a pelar en este concurso de mujeres? Y entonces, bueno, ya, ándale, pues total, no perdemos nada, ¿no? Entonces, cuando ya se obtuvo obtuvo su premio, recuerdo su comentario, bueno, pues hasta eso no lo hice tan mal, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sí es una investigadora y ahora maestra que reconozco y admiro mucho, y me da mucho gusto que sea mi exalumna y mi colega, ¿no? Y hay otra tesis muy interesante, bueno, hay más, pero hay la historia del feminismo, ¿no? En Guanajuato, que también fue ir abriendo un poquito un espacio que no era tan bien visto, ¿no? En la comunidad, porque bueno, parecía que eso no era historia, porque es una historia reciente, ¿no? Es una historia de los años del 10 para acá, ¿no? Pues esto no. Y en el tiempo que se hizo, pero se fue de Berenice Cruz, que hizo un trabajo también muy, muy bonito, del cual aprendimos mucho, y fue una aventura interesante porque fue construida en gran parte por entrevistas, ¿no? Pero también se tuvo que meter a los archivos actuales y también, insisto, luchar por que se reconociera que ese es un trabajo histórico también, ¿no? De historia reciente, pero es un trabajo importante. Y entonces, bueno, a través de estos, como les digo, es algo que ya he venido, y hay otro trabajo también bonito, muy interesante, sobre la representación de mujeres y hombres en los calendarios de los años 40, del pintor Jesús, ayúdame, Rocío. ¿Helguera? Helguera, gracias. De Jesús Helguera. Entonces, bueno, también es bonito porque, bueno, es a través el análisis desde la perspectiva de género de cómo se pintaba a las mujeres y a los hombres en este periodo nacionalista, ¿no? O que se pretendía más bien de unidad nacional, ¿no? Y entonces, bueno, las indígenas, ¿no? Con sus trenzas hermosas y ojos azules, etcétera, ¿no? Cosas completamente ajenas a la realidad de
las mujeres y hombres, ¿no? Pero cómo se va construyendo ese discurso desde estos lugares, ¿no? Pero como les digo, a mí me parece muy, muy importante esto que dijo también Rocío, ¿no? Porque yo lo he visto a lo largo de los años en los seminarios de género y de tesis, pues estos cambios en las preguntas. Estamos aquí 3 generaciones, Priscila, Rocío y yo, tenemos inquietudes distintas, somos parte de nuestro contexto y hablo de un contexto más de enunciación y de posibilidades. Y entonces, bueno, las preguntas de ahora de estas chicas, pues son completamente distintas y nos mueven y nos ayudan a mejorar y sobre todo a tratar de dar el ancho, ¿no? Entonces siempre he aprendido mucho con ellos, con ellas, para esta cuestión de, pues no soy yo la que tengo toda la verdad ni el conocimiento, ¿no? ¿Cómo aprendemos de todo esto? Pero, ¿qué hacemos después de tanto esfuerzo? De verdad, son trabajos muy buenos. Algunos son premiados, otros están ahí, en la biblioteca, ¿no? Y ya desde hace buen rato tengo mucha inquietud de eso. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo, ¿no? Las colectivas, las autoridades maravillosas que están impulsando todo esto y nosotras, para poder hacer sacarlas de la biblioteca, ¿no? Los sacamos del archivo, pero las metemos a la biblioteca. ¿Cómo las metemos a la biblioteca con todas estas visibilizaciones, con todas estas reflexiones que son muy buenas, me parecen? Y las pasamos, ¿no? No solamente a los grupos de estudiantes, sino a a diferentes grupos de la sociedad, ¿no? Me gustaría mucho ese proyecto, me parece que es fundamental, ¿no? Porque si no volvemos otra vez, es cierto que, y bueno, dice Priscila que nos respeta, nos admira, pues nosotros completamente correspondida, yo la respeto, la admiro por estar aquí, por estar preocupada por esto, por haber participado y por habernos hecho posible este tipo de espacios. Y entonces, bueno, la invito a ella y a todos los de los colectivos, pues que construyamos cuestiones desde aquí. Somos todos de la universidad, ¿no? Y poco a poco, pues se va moviendo esta estructura. Eh, Esas son 2 cosas muy importantes que he aprendido, ¿no? Aparte de todo el conocimiento, Vanessa, de que han generado estas historiadoras, me parece que es muy importante el que busquemos, el que demos otro paso, que este conocimiento sea ya difundido más abiertamente y no en formatos de libros o de artículos indexados, ¿no? Sino que se vaya a la sociedad y que se discuta y que se reflexione con ellos, ¿no? Hasta aquí. Gracias. No sé si... Muchas gracias, Malu. De hecho, ya íbamos a dar unas palabras de cierre, y consideramos esas palabras también como ya una reflexión también final tuya. Nada más también, bueno, mencionar que aquí están saludando Mayra Echeveste a Pris, que le dice que dio excelentes argumentos. Ahí hace ratito no lo mencioné, pero creo que estas aportaciones de Priscila sobre lo que se vive en las aulas, ¿no? Es muy importante que hay que recuperar y pues eso, mencionarlo siempre, ¿no? Que hay una resistencia todavía muy importante y ausencias que se notan, que ahora se notan demasiado, ¿no? En los contenidos. Entonces creo que es lo que tendríamos que estar trabajando con las y los estudiantes, porque ya lo pueden ellas visibilizar, ya lo pueden identificar perfecto. También Montserrat Alejandri, le mandamos un gran saludo, una gran amiga aliada en estos temas, y bueno, pues dice que qué maravilla escucharlas. Si les parece, entonces continuamos con los comentarios de cierre. Te doy la palabra, una reflexión final, Rocío, quisieras hacernos. Bueno, pues otra vez retomando, agradecer que se nos abra este espacio
Somos, en el Departamento de Historia, somos una comunidad, creo que muy chiquita, muy pequeña respecto a otras divisiones, a otros departamentos sobre todo, ¿no? No obstante, creo que es un departamento muy rico y bueno, si bien quizá Malú y yo seamos las únicas en el departamento interesadas en estos temas, creo que también hay colegas pues al menos que se dirigen y respetan lo que hacemos, ¿no? Hay otros, como bueno, Priscila lo ha dicho, y a mí me da pues un profundo pesar, ¿no? El que nuestras estudiantes puedan vivir estas situaciones en las aulas en un momento que parece o que nosotros, o al menos yo como profesora, daría por hecho que ya no existe, ¿no? Entonces, el que las estudiantes estén viviendo estas cuestiones en las aulas, creo que a mí me deja muchísimo para reflexionar y que sería un tema pendiente que deberíamos llevarnos las profesoras y profesores en este departamento para ver y reconocer y escuchar lo que viven, lo que se vive como estudiante, ¿no? Como profesoras nosotros ya vivimos otra etapa y entonces por eso agradezco aquí a Vanessa, a Rosalba, porque en este espacio que les dan también a las estudiantes podemos escuchar otras cuestiones, ¿no? Eso es muy interesante. Y entonces esa es pues una de las tareas pendientes, ¿no? Como decimos, bueno, sí, los historiadores estamos en el pasado, pero somos también personas de este contexto, de este momento, y entonces también debemos incidir en esto, ¿no? Entonces hay una gran responsabilidad que tenemos como profesores para que estas chicas y estos chicos vivan una universidad como debería ser. Evidentemente una universidad no significa que todos compartamos las ideas de todos. De eso se trata una universidad, ¿no? De una pluralidad de ideas, pero no obstante eso y la diferencia con mis colegas, con mis estudiantes, con el otro, pues debemos manejarnos con respeto y con reconocimiento de ese otro, ¿no? Entonces, además, en estos temas del género, del feminismo, pues yo seguiré diciendo hasta el final, ¿no? Que la perspectiva de género en la historia, esta perspectiva, por supuesto, que es un tema en el que todavía hay muchísima discusión, el que todavía nos permite hacer otras preguntas y yo sí, bueno, desde la historia siempre digo por qué a aquellas que hacemos historia de género o que nos asumimos desde el feminismo, ¿por qué se nos exige tanto? Ajá, ¿por qué siempre se nos exige tanto y se nos critica tanto cuando hay otras, es una postura y cuando hay otras posturas historiográficas en las que puede haber cientos de vertientes, ¿no? Si hablamos de la historia social, pues no es lo mismo leer a un autor que otro, hay discrepancias entre ellos, pero cuando lo asumimos desde la historia de estas que estamos haciendo, este tipo de historia es, mire, no se ponen nunca de acuerdo, ¿no? Parece que están locas. En vez de asumir que es una, como toda corriente, pues tiene muchas corrientes al interior y no obstante, ¿por qué se nos sigue diciendo ahí van otra vez, ¿no? Pues claro que hay diferencias, claro que hay discrepancias, porque es una corriente de pensamiento y los seres humanos somos complejísimos y no significa que todos pensemos iguales, ¿no? Entonces, les digo, no obstante eso, creo que pues es una postura válida desde la cual pensar la historia, desde la cual pensar el pasado, y no solo una postura válida, sino una postura que ya es que no podemos dejar de lado y que es una postura que además ha dado resultados, ¿no? Y entonces, pues creo que es necesario que eso se reconozca y con eso me quedo. No, pues muchísimas gracias, Rocío, y bueno, pues también toda la admiración por parte de este equipo, pues tanto a Malú como a ti, ¿no? Porque las reconocemos, como grandes, profesionistas, investigadoras de este tema y esperamos seguir trabajando juntas, ¿no? En lo que nos permitan. Y bueno, Priscila, pues, te escuchamos con unas palabras de cierre, una reflexión.
Bueno, pues de nuevo agradecer la invitación y también, como mencionó la maestra Rocío, que se abran estos espacios, porque también abrir estos espacios ya nos da pie a que es otro avance en esto de incluir a las mujeres, este avance en la historia de género y de todas las licenciaturas que existan en el mundo. Y pues sí, mencionar de que, por ejemplo, estos profesores que se resisten a estos temas, que tal vez no es necesario que se vayan de la institución, pero que vean que el violentar a las alumnas como tal no les deja nada bueno, sacando su libre cátedra según en su defensa. Creo que más bien deberían ponerse a pensar un poco de qué es lo que estoy haciendo con mis alumnas, porque al fin y al cabo tengo que respetarlas y no estoy respetando esa parte de que yo estoy enseñándoles algo y prefiero usar ese uso de violentarlas o algo así, tanto a las compañeras como a los compañeros, que a muchos tampoco no nos agradan como estas actitudes de estos profesores, que puede llegar todavía a haber muchos en la institución. Y pues es lamentable, ¿no?, de que sigan existiendo todavía este tipo de cosas. Y pues más que nada, pues de nuevo agradecer, y que pues es un buen avance que se está haciendo. Yo como alumna lo veo muy bien, y creo que mis compañeras también, y espero que también se le abran los espacios a ellas, porque sé que ellas tienen muchas cosas más que decir, además de lo que yo presenté aquí. Creo que todas lo vemos desde diferentes puntos de vista, y creo que es muy bueno todo esto. ¿Qué más podría decirles? Bueno, bueno, no tengo ya mucho más que decir, ya, porque si no me voy a empezar a trabar un poco más, pero pues muchas gracias. Y gracias. Bueno, no te preocupes, Pris, muchas gracias. Creo que dices algo muy importante, o sea, tal vez estás tú aquí ahorita con nosotras, pero quiero que sepan, ¿no? Es un mensaje pues que les mandamos acá desde el Campus Guanajuato, que la puerta está abierta, que nos pueden buscar si tienen interés en que podamos organizar algo juntas, tanto bueno con las profesoras como con nosotros, pues adelante, ¿no? Creo que no nada más es nuestro trabajo, es nuestra chamba, sino que es verdad, nuestro real interés tener esta comunicación, vinculación con las estudiantes y los estudiantes. Entonces, estamos totalmente dispuestas a trabajar nuevos proyectos y nuevas cosas. Entonces, ahí ahorita en el chat ponemos nuestro correo electrónico para que se puedan comunicar con nosotros. Y bueno, pues tenemos que cerrar. Les agradecemos muchísimo a nuestras invitadas. Se quedan algunas cosas ahí como pendientes, esto que Malú estaba diciendo sobre visibilizar los trabajos que se han hecho, lo anoté y creo que podemos hacer algo al respecto, porque ya habíamos tenido ahí algunas ideas de hacer una especie de colección con la editorial de la universidad que hablara sobre estos temas, y creo que por ahí hay mucho material que se puede recuperar, ¿no? Entonces, por ahí podemos hacer varias cosas y pues seguir trabajando, ¿no? Trabajando juntas, que creo que a diferencia de lo que pasaba en otras etapas de las que hablaban sobre esfuerzos aislados de profesoras, creo que ahora deberíamos de inaugurar una etapa en donde trabajamos en conjunto, ¿no? Y también por ahí ustedes saben que hay proyectos que se avecinan que esperemos lograr. Bueno, pues les esperamos el próximo miércoles 10 de febrero, igual en punto a las 10 de la mañana, con el seminario permanente. Será la primera sesión del seminario permanente de violencia de género en los espacios universitarios. Que va a tratar sobre la violencia, la discriminación, la desigualdad en espacios docentes y profesionales del área de ingenierías. Eso nos emociona mucho, porque hay veces como que este tipo de áreas no se manejan tanto, y nos van a acompañar estudiantes y también una profesora que nos hablará un poco de la experiencia de cómo se vive este tipo de violencia y discriminación en las aulas y también en la profesión cuando se trata de las ingenieras. Y bueno, a las y los interesados, pues se les invita a seguir las sesiones de estos seminarios todos los miércoles con varios temas de su interés. Vamos a estar difundiendo los carteles semanalmente de qué sigue, y también pues invitarlos a que puedan asistir, que puedan entrar al aula virtual, a quienes no pudieron estar en vivo, y también para que puedan generar su constancia de participación. Pues no me queda más que desearles excelente tarde y agradecerles su permanencia en este seminario. Hasta luego.